buenas tardes. Nos encontramos con una mujer extraordinaria que ha tenido una experiencia de contacto desde su niñez con seres al parecer de otros mundos. Hoy nos va a compartir su historia. Muchísimas gracias por tener esta confianza con nosotros y pues escuchamos cómo empezó esta historia de contacto cuando usted era niña. Muy buenas tardes, Sebastián. Tengo 51 años. En este tiempo todavía tengo en mi mente los recuerdos tan nítidos como si los hubiera vivido ayer. ¿Cómo empecé yo este contacto? En esa antigua Santa Fe de Bogotá, donde aún permanecía muy despobladas y habían terrenos donde no habían sido construidos. Entonces nosotros, siendo yo muy pequeña, aproximadamente de unos 5 o 4 años, allí llegamos a una casa muy humilde donde realmente pues las casas eran muy distantes, se contaban las condiciones muy mínimas de servicios porque no había luz, solo nos alumbrábamos con una vela. En esas noches claras, recuerdo yo que esas noches de pronto podrían ser en un diciembre, miraba yo la claridad de la luna y el cielo totalmente despejado. Allí en medio de estas casitas que quedaban un poco distantes había una planada muy grande y en la cual allá había una laguna. De esta laguna ahí era donde siempre llegaba como la especie de un platillo volador y ahí al pie de esa laguna llegaba y estacionaba. Cuando estacionaba esa laguna de ahí yo sentía ya la presencia de seres muy hermosos, altos ellos, bien altos, nunca recuerdo un ser feo que yo haya visto, y se aproximaban hacia aquel viejo rancho donde yo vivía. Ellos llegaban del medio de mis hermanos, abrían la puerta con mucho cuidado, tal cual yo sentía la presencia de personas, me alzaban, caminaban hasta el trayecto donde estaba al pie de la laguna donde ellos estacionaban el platillo, bajaban una compuerta, hacer casi cuenta como la compuerta de un avión donde la bajan, y subía el que me llevaba alzada y los demás lo seguían. Estaban en ropas blancas, nunca vi cosas de colores. Allá llegábamos y ya introduciéndonos en la nave se caminaba siempre dentro de la nave un trayecto larguito siempre. Allá me acostaban en unas especies camillas, digo yo camillas porque para mí era eso, y ahí me acostaban y muchos seres me rodeaban, me observaban toda. Nunca jamás a mí me tocaron, hablaban, mas nunca les entendí el idioma en que ellos hablaban. Alguna vez entendí que me decían, ella va a ser una de las elegidas que nosotros buscamos. Durante ese trayecto de lo que yo me encontraba en el platillo, yo sentía por dónde me iban transportando, porque al fondo, cuando el platillo se empezaba a elevar, habían unas montañas muy grandes, esas montañas, y las montañas estaban allá, y cuando llegaba como se metía como entre las montañas y las nubes, ahí realmente se perdía. De ahí para allá pues la verdad no recuerdo más, no, el regreso nunca lo recuerdo cómo fue. Otra vez en las mañanas yo despertaba, yo creo que al amanecer ya estaba en mi cama, nunca recuerdo el regreso cómo fue. Bueno, ¿cuántas experiencias de este tipo alcanza a recordar? ¿Fueron varios encuentros? Sí, claro, Sebastián, eso fue durante harta trayectoria, más o menos un promedio le pongo yo de un año, porque recuerdo que al año de estar ahí mis padres decidieron trasladarnos a otro sitio y ahí fue cuando me llevaron a mí, y cuando fui a otro sitio apartado de allá, en mi sueño yo sentí el ruido estridente pues de esa nave que venía otra vez por mí. Entonces yo decía, en el momento que ellos entren, en ese momento me van a cargar otra vez y me van a llevar. En ese momento yo me tiré, esa vez me dejaron en una cama, yo me tiré de la cama, me han recomendado con una señora y empecé a gritar que me recogieran, porque yo recuerdo que estaba muy sola a esa hora, y ahí pues realmente me caí, dicen que me fui por un barranco bajo, me golpeé, y a partir de ese momento, desde esa vez, pues perdí todo contacto y nunca más volvieron por mí. Siempre quise y pensé y me esforcé de varias maneras para ver si volvía a suceder lo mismo, y jamás volvió a suceder. Es un recuerdo que hasta el día de hoy lo tengo muy presente.
Incluso ha sido muy jocoso porque mis hermanos y mis hijos se han burlado de esta experiencia que yo les conté. Pues eso es todo lo que tengo para relatarle a Sebastián. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, pero quisiéramos aclarar un poquito más el asunto del primer contacto. Cuando se vio por primera vez, su merced, ¿con quién vivía? ¿Cuántas personas dormían con usted? ¿Cómo era que ellos llegaban sin que sus hermanos y sus padres se dieran cuenta? No, realmente pues eso era de noche, ya todo el mundo estaba durmiendo y yo pues a mí me daba, yo esperaba que como que ellos iban a llegar o yo no sé, pero yo era la única que estaba despierta ahí y yo los podía observar a ellos, ver, porque pues era una habitación amplia y allá estaban mis hermanos y yo los veía a ellos totalmente y a mis hermanas dormidos, pero yo era la única despierta, pero no sé en qué momento empezó a ver, éramos 5 hermanos, 2 hermanas y yo realmente siempre los vi a ellos profundamente dormidos. Cuando ellos entraban pues ya me llevaban y hasta ahí fue, nadie se daba cuenta, no había ruido, no había fuerza, no había nada. Ellos nunca se dieron cuenta, pues por eso sería que yo cuando relataba mis cosas, una cosa que mi madre decía: ¿cómo te vas a acordar si tú eras una niña muy pequeña? Cuando llegamos acá tenías unos 5 años, pero para mí es en mi mente y en mi memoria esa vivencia está muy real. Sí, Sebastián. Bueno, ahora que ya ha madurado con los años, ¿usted qué piensa de esta situación? A su parecer, ¿quiénes eran estos seres? ¿Podrían ser seres extraterrestres, ángeles o un poco de ambos? Pues ahí sí me queda un poquito difícil responderle a Sebastián. Ahí me queda un poquito difícil responderle quiénes eran realmente. Fueron seres hermosos porque siempre percibí presencia como de santidad, gente pura, blanca, pero no sé si de qué parte provendrían, si sería, como se dice, como dice un dicho muy popular, de parte de Dios o de parte del diablo. pero la verdad pues no sé, pero hoy en día pues yo lo que recuerdo es eso y me he hecho la pregunta, pero a eso no le puedo dar una explicación como lógica, como no le sabría responder con sapiencia o con seguridad qué sería. Bueno, ¿qué mensaje quisiera usted darle no solamente a los casanareños, sino creo yo más bien es un mensaje para la humanidad, ¿no? Acerca de estos contactos, ¿estamos solos en el universo? ¿No lo estamos? ¿Qué puede decir acerca de esto? No, Sebastián, en el universo solo no estamos porque nosotros somos un conjunto que formamos parte de este. Y como tal, pues sabemos que hay seres buenos, que hay seres malos, que hay seres invisibles, seres que se dejan ver y seres que no se dejan ver. Entonces, en orden de esas ideas, pues la verdad es que pues tendremos mucha compañía, buenas y compañías malas, y hay enemigos y hay amigos. Entonces, pues eso sería relativo. Bueno, me comentaba usted extra micrófono que su merced pertenece a una iglesia cristiana de aquí de Yopal. ¿De qué manera esta experiencia ha de pronto fortalecido su creencia en Dios o de qué manera la puede hacer dudar? Mi experiencia hacia Dios, que es el ser supremo y creador de todo lo que existe y de lo que no hay, no cambia para mí para nada, porque antes que todo, antes de mis sueños, ese Dios existente ya todo está hecho y ya está creado. Entonces mi mente es muy finita para darle explicación a lo infinito. Entonces, pero de hecho el todo de todas las cosas, antes y el después, el alfa y la omega es Dios.